Hola, ya sea por suerte, por voluntad propia o por un poquito de Parkinson, acabas de darle play a un capítulo de Conce de Copy, un podcast de física cuántica, teología y tendencias de albañilería, que no, broma. A ver, ahora en serio, un podcast sobre publicidad, marcas, estrategia, contenidos y todo lo que huela un poquito a creatividad publicitaria. Patrocinado por la Madrid Content School. ¿Qué pasa, Leonor? Lo vamos a hacer como si esto no hubiera pasado ya, Yo estoy teniendo un déjà vu ahora mismo. Me parece, no sé, estoy viviendo algo como repetido 2 veces. Como repetido. Confesiones. A ver, nosotros somos muy sinceros con la gente y lo que ha pasado aquí es que, que no le he dado a grabar al inicio del programa. Entonces estamos rebobinando 10 minutos y volviendo a hacerlo. Nuestra invitada lo está reviviendo, pero vamos a hacerlo rápido. Es la pesadilla rápido. de un productor, o sea, eso sería pesadilla, ir a un rodaje y no grabarlo, ¿sabes? Total. Vamos a hacerlo rápido, la introducción, Leonor. Empiezo por la pregunta ya directamente. Sí, dale, a la pregunta. Pum. A ver, a saco. Como alumni del máster en Branded Content de la Madrid Content School, sí, respóndeme correcto. a esta pregunta, ¿vale? Dime 3 pilares sobre los que se debe construir un buen contenido de marca. Y sorpréndeme con la respuesta. A repetir, pero más breve todavía. No te voy a responder. Mira, porque es que vamos faltos de tiempo y yo me agarro un clavo ardiendo para no tener que arriesgarme. Eso sí, por favor, sed coherentes con las marcas. No las liéis, no vayáis de graciositos. Te subo un punto, un 6. Gracias. Me había dado un 5 antes, imaginaos. Bueno, al lado de la invitada de hoy estás en el preescolar del Branded Content, seguro. Yes. Porque hoy tenemos con nosotros a una periodista con una gran trayectoria como productora de contenido y que actualmente es productora ejecutiva y creadora de contenido en Adokers. Joder, qué bien. Además no se suele pronunciar bien el nombre, que yo lo sé que tiene. Pero bueno, esto luego lo hablamos. Corrección de nuestras tiene sus ventajas. Sí. Completo el perfil rápidamente porque la persona que nos acompaña fue miembro de jurado de los Emmy Awards en 2020, ha trabajado para marcas como Red Bull o Disney y es profesora de Branded Content en la Universidad de Navarra. Beatriz Ancinas, bienvenida otra vez a Conce de Copy. Muy buenas. No pasa nada, lo vamos a sacar adelante. Es que hemos tenido todos un día un poco así, ¿no? Siempre pasan, pueden pasar cosas. Es la primera vez que nos pasa, lo prometo. Siempre nos han pasado otras, pero lo de hoy nunca había sucedido. Lo que te voy a pedir, que se lo pedimos a todos los invitados, es que nos digas, por favor, 3 datos curiosos, 2 de ellos que sean verdad y 1 que sea mentira y lo resolvemos al final del programa, hacemos nuestras apuestas. Vale, pues os cuento. He escrito unos cuentos infantiles, se llaman Las aventuras de Pulguita, Piruleta y León Salchichón. He colaborado, he producido, no he colaborado, soy la productora española de un proyecto internacional en el que han participado en los títulos de crédito como donors, que se dice como inversores privados, están nombres como Matt Damon o Elsa Pataky y Chris Hemsworth. Wow. ¿Sí? Vale. Y he participado hace tiempo en uno de los videoclips de Michael Jackson. Ok. Wow. Vale, perfecto. ¿Vale? Pues vale. ya al final lo resolvemos. Leonor, si quieres empezar. Sí, ya empezamos con la entrevista, porque tenemos muy claro lo que hace una directora creativa, un copy o un cuentas, pero ¿qué hace exactamente una productora ejecutiva más allá de que salga el dinero, de manejar la pasta? Exacto. Pues mira, a mí me parece que un productor ejecutivo es yo pienso que parto de la base de que todos los puestos tienen una capa de creatividad muy importante, ¿no? Pero creo que un productor ejecutivo, para ser creativo, es también una persona que hace que las cosas ocurran, pasa la acción, genera negocio y conecta el talento con marcas, plataformas, agencias creativas y hace que las cosas sucedan, ¿no? Entonces tienen que suceder bien y para que sucedan bien es verdad que tiene que ser una persona muy creativa. Yo les suelo decir a mis alumnos en la universidad que no me gustan nada los cogeteléfonos, ¿vale? O sea, la gente que hace una llamada, deriva a otro y son cogeteléfonos, ¿no? O sea, entonces los cogeteléfonos no tienen ningún valor y son simples gestores de un perfil mucho más bajo que un productor. Entonces, un productor es muy creativo porque además cuando acompañas bien al talento y produces bien al talento tienes que saber interpretarle, entenderle y es muy importante saber cuándo decir sí, cuándo decir no o cuándo decir tal vez. Hay que intentar decir no la menor veces posibles. El productor del no también es muy negativo para mí. El de no se puede hacer, o sea, el odio. Es como no se puede hacer, espera, vamos a pensarlo. Y si no se puede hacer,
Vamos a ver cómo podría hacerse, o sea, aportemos la solución y apartemos el no. Entonces, bueno, creo que el productor, en ese sentido, para no ser el productor del no y no ser un cogeteléfonos, pues tiene que ser muy creativo, tan creativo como sois vosotros. Lo que pasa es que su aplicación en su actividad diaria no requiere de lo que es más tangible en creatividad, ¿no? Que es ejecutar, parir una idea, escribir un guión. Pero bueno, muchos productores escribimos, es mi caso, y somos capaces de interpretar el talento de una manera que debe ser un poco especial. Por eso los grandes productores que conocéis, no solo de publicidad, que hay muchísimos, sino también de cine o de teatro o de ficción, tienen su propio sello en sus producciones. Eso quiere Claro. decir que seleccionan un talento que tiene también un sello y saben producirle, sacarle brillo a ese sello, ¿no? O esa es por lo menos mi visión y mi aspiración vital. Estás diciendo esto, Beatriz, perdona que te corté, y me viene a la cabeza la figura de los grandes showrunners de series en Estados Unidos. Exacto. Que compaginan un poco las dos cosas y se acaban casi convirtiendo, porque tú hablabas de la gestión del talento, pero se acaban convirtiendo casi ellos en el talento también. Bueno, yo creo que es un tándem, ¿sabes? Es que en Estados Unidos, por ejemplo, yo cuando produje mi primer corto con Denis Rovira, que se llama El Grifo, que es un cortometraje que tuvo muchísimos premios y tal, el propio Denis me decía que él yo era su producer en publicidad, fijaros, pero yo era la productora ejecutiva en aquel momento de una productora de cine que tenía un departamento de publicidad, hacíamos mucha publicidad y él era uno de mis directores de Publi. Ahora es un director de ficción conocidísimo, ¿no? Pero quiero deciros que en el primer caso que tuvimos, que empecé a producirle y tal, yo adopté un poco ahí el modelo americano y yo como productora seleccioné la idea, seleccioné el relato que adaptamos para que él lo dirigiera y generé, digamos, el proyecto. ¿Qué ocurrió? Y Denis y yo nos tenemos mucho cariño y ese proyecto lo recordamos con mucho amor, porque había cierto choque de trenes en algunos momentos en los que él quería acabar la historia de una forma, yo de otra, y claro, yo sentía el proyecto tan mío como suyo, es decir, era un tándem de trabajo en el que él dirigía y yo producía, pero la curación del guión, cómo iba a acabar, a qué festivales, con qué estrategia. Él tenía una idea igual en un primer momento más sci-fi, más terror. Yo tenía una idea más, vamos a bajarlo un poco, que nos vamos a quedar fuera de muchos festivales. ¿Qué pasó? Estrenamos en Sitges, como él quería, pero es verdad que hicimos un recorrido más generalista para no cerrarlo tanto a un thriller tan de género, ¿no? Pero esos son acuerdos en los creativos a los que hay que llegar cuando realmente un productor y un director se entienden y trabajan bien, que fue el caso, ¿eh? O sea, pero es cierto que hay mucha conversación creativa en la que también el productor se juega muchas veces. Es quien financia, es quien pone el dinero y hace posible el proyecto. Por tanto, quien tiene el corte final es una conversación también, por ejemplo, ¿no? Total. Es el que financia también. A ver, en el caso de la publicidad... ¿El que financia o el que busca la financiación? El que busca la financiación, pero es el que financia. O sea, quiero decir, no es el financiador, no es que pones su dinero, pero buscas todo, ¿no? Entonces, en el caso de la publicidad, tú buscas una marca que produzca un contenido y que pague una fiesta. O sea, entonces, de alguna manera, eso no es que te dé una autoridad creativa para tener la decisión final. Como vuelvo al principio, el productor gestiona un talento. O sea, su función es dejarles brillar, saber cómo ellos tienen que brillar. Y cómo los creativos y como todo el equipo creativo, o sea, es decir, darle brillo. Ya sabéis que un buen guión tiene dos finales. O sea, puede estar bien producido y crecer, o puede estar mal producido y cargártelo. Un mal guión no lo levanta un buen productor, también eso es verdad. Pero bueno, hay dos caminos de un buen guión. A estropearlo en producción o levantarlo. O sea, eso es, pero te lo puedes cargar. Entonces, es una responsabilidad también del productor, ¿no? Claro, el productor americano tiene más peso en muchas ocasiones que el español. Ahora se ha virado mucho, porque han entrado las plataformas y todo el mundo los productores también se han sofisticado y también van adaptando los modelos, ¿no? Que más les convienen. Pero sí que es verdad que originariamente el productor tenía menos peso creativo que ahora, esa es mi opinión. Todos estos papeles del showrunner, como decís y tal, dan pie a productores mucho más creativos y más creadores también. Claro. Sí. ¿Y has tenido que descartar alguna vez alguna idea que dijeras tiene mucho nivel, a nivel creativo es muy potente, pero se nos va de presupuesto? ¿A qué te refieres se nos va de presupuesto? O que no podemos hacerla, es imposible hacerla por financiación. ejecutarla.
Sí, pues muchas veces. Lo que pasa es que ahí lo que nosotros intentamos proponer es lo que te decía también, no decir que no, decir, no se puede hacer así, pero podemos proponer hacerla de esta otra manera y encajarla. O recomendar al equipo creativo, mira, hay demasiadas secuencias, hay demasiadas escenas, tenéis que quitar algo. O tenéis 9 personajes, oye, igual esto también se puede contar con 3, no lo sé, y podéis darle una vuelta. Entonces, a veces desde nuestro lado, le pedimos a los directores que le den una vuelta creativa y que les devolvemos una propuesta de, oye, podríamos hacer esto, ¿os interesa que ajustemos? Claro. Con vosotros de la mano. Sí, porque decir que podemos encajar 10 en 2 es poco honesto, honestamente. Claro. O sea, que es muy poco honesto. Claro. O sea, alguien ahí te está engañando. Alguien te va a dar gato por liebre, ¿no? O sea, tiene que haber realidad. O sea, entonces, bueno, sí. O sea, sí nos ha pasado. Mira, ahora con la inteligencia artificial hay proyectos que se nos quedaron en cajones, ¿sabes? Pues porque había un tigre en escena o había, yo qué sé, ¿no? En Marte, no sé qué, vamos a rodarlo con pantallas LED, luego resulta que no se puede pagar eso, tal, que ahora, hoy por hoy, se hubieran podido resolver más fácilmente. Haciendo haciendo algo híbrido, por ejemplo, generando el animal en... Bueno, hay más soluciones ahora mismo para y sin que eso estresar no pase. animales. Está bueno. No, es que además es muy complicado. Sí, hay cosas que dices, es que es muy complicado, sí. O con 3D, pero que luego no queda bien, ¿no? El 3D que había hace unos años, como, es que para generar el pelo, tal, para hacerte un león o un tigre que no queda bonito, es mejor no hacerlo, ¿no? Eso es como, tienes que tener dinero y tiempo, ¿eh? Ojo, porque el tiempo también es dinero. Claro. Ya lo sabéis, que hay ciertas campañas, si tenemos un mes y la preproducción de esto deberían ser 2, por procesos de preproducción que igual implican postproducción, pues ya sabes que ahí eso no va a funcionar. Total. Y hablando un poco ya de tu puesto, o sea, de tu trabajo en Adblockers, casi lo digo mal, ¿qué tal allí? ¿Qué hacéis y qué os hace especiales? Pues mira, nosotros hemos virado muchísimo el barco desde que empezamos. José y yo fundamos la empresa. Mirad, si hubierais visto, nos ayudó una clienta nuestra que hacía todas las estrategias de marca, Brand Essence, todos esos mapas, ¿no? De esencias de marca y tal, y nos lo regaló en plan como una ilusión. Vais a montar la empresa, tal. Y hicimos un objetivo de marca como para ayudar a producir a startups. O sea, os lo juro, esto es así. Vamos a hacer con startups, audiovisual accesible, a medida, esa fue nuestra idea inicial. Y luego resulta que, claro, como veníamos de otras posiciones, pues en agencias, en productoras, y teníamos un recorrido, pues la primera cosa que produjimos fue para BBVA, que no se me ocurre una marca menos startup que un banco, ¿no? O sea, al final nunca hicimos lo de la startup. O sea, aquel mapa tan bonito que hicimos como con una idea de hacer una boutique creativa digital, hicimos mucha producción digital, pero nunca cumplimos. O sea, nosotros nunca hemos cumplido nuestro plan de negocio. Siempre nos han ido surgiendo oportunidades y hemos ido viendo cosas que nos apetecía hacer y hemos girado por el camino muchísimo. Lo que nos hace especial es que somos una productora de contenidos que crea y produce. Cuando creamos, son proyectos muy variados. No solamente hacemos publicidad, aunque hacemos tele y hacemos tal, pero hacemos formatos, creamos formatos, contenido, branded content, contenido de marca de todo tipo. Estamos haciendo cine, abrimos un área también de generación de IPs, queríamos también empezar a tener proyectos propios. Pero eso tampoco todavía hemos firmado con un agente de ventas internacional que lleva una serie nuestra, hemos hecho algunos proyectos propios, pero por ejemplo hemos producido 2 películas internacionales americanas que no estaban en nuestra hoja de ruta tal cual, ha sucedido, pero sucedió así, nos llegaron esas oportunidades y hemos también abierto el negocio hacia una vía internacional que no estaba exactamente previsto así. Pero bueno, nos ha surgido así. Y otro camino alternativo que hemos seguido, que tampoco estaba en nuestra hoja de ruta, es trabajar con creadores de contenidos. Pero bueno, esto surgió un poco porque trabajamos con Red Bull, trabajamos con Gref. La verdad es que aquella campaña fue Best Practice mundial, fue increíble. O sea, estrenamos en Twitch y fue algo que nunca habíamos hecho y a mí me encanta todo lo que nunca hemos hecho. O sea, siempre me parece que puedo aprender cosas. Yo siempre estoy como en línea de salida. No sé vosotros si os sentís así, pero yo siempre me siento un poco en línea de salida. Nunca siento que me he acomodado, que estoy haciendo cosas que... No, o sea, entonces aquella campaña me despertó un poco de decir,
Más teniendo hijos y tal, mi hijo le seguía muchísimo y entonces un día me dijo, mamá, pues yo tengo directores, mira este director, mira este otro. Claro, los miré y tenían 19 años. Y yo decía, ostras, es que son muy pequeños, no los puedo llamar tan pequeños. Y a uno de ellos lo estuve esperando 2 años, le seguí en su canal de YouTube y ya cuando tuvo 21 o 22 dije, ostras, y ahora ya le voy a llamar. Sigue siendo pequeño, pero... Leonor me ha dicho antes que estaba en preescolar de Branded porque acabo de iniciar proyecto, pero escuchando todo lo que has hecho es que estoy saliendo al mundo, ¿sabes? Bueno, pero es que de verdad, pero eso es bonito, pero tienes que estar saliendo al mundo todo el tiempo porque va a cambiar tanto el paradigma audiovisual, está cambiando todo total. Tan rápido. Yo les digo a mis alumnos, tenéis 20, 22, en 28 estáis obsoletos, o sea, vais a tener, porque yo me he tenido que renovar igual de 10 en 10, pero ellos van a tener que renovar de 2 en 2. Claro. Entonces, no, creo que es importante, otra labor de un productor es estar atento a todo lo que hay. Entonces, por ejemplo, pues Alec es un creador increíble, súper talentoso. Yo he aprendido muchísimo de él con lo joven que es. Él ha aprendido muchísimo de nosotros también, aprende. Y hacemos con él un equipo increíble. Hemos trabajado con varios de los grandes creadores en España. Él venía de trabajar con casi todos con el Rewind hispano. Él, por ejemplo, había producido y creado el formato digital más visto en Internet de lengua hispana, con más de 200 millones de views. Ostras. Entonces ahora estamos muy emocionados produciendo contenidos con creadores que tienen unos números que revientan todo. O sea, hemos producido la campaña de Santander en Apple, que a nivel de creatividad, pues igual pues no sé cómo deciros, está bien, es una idea creativa, pero no deja de ser una promoción con un iPhone. Es que ha funcionado tan increíble, es que es tan adecuado para la audiencia y hemos hecho un ecosistema digital tan interesante. Esta es una campaña que está Plex delante de... O sea, Plex, no sé si lo conocéis, es un creador muy top. Delante de la cámara y lo ha dirigido. Es la primera vez que un creador está delante de la cámara y otro detrás. Y hemos aprovechado todo el ecosistema de Alec. Hemos hecho un behind the scenes increíble, que han visto más de 3 millones de personas en orgánico. Joder, súper. Y son cifras que no tienen, no tiene ninguna campaña. Y a mí es que eso sí me hace ilusión. Claro. ¿Qué queréis que os diga? Yo sé que a los creativos a veces la eficacia no es tanto lo que os encanta, pero a mí me hace mucha ilusión que la gente nos vea. Y ahora estoy trabajando con directores y con talento que le importa mucho la audiencia porque vienen de generar mucha audiencia. Y es algo que a veces se nos olvida un poco, ¿no? Es decir, está muy bien el craft, por supuesto, tenemos que hacer buenas pelis, están muy bien las ideas, por supuesto, y lo decíamos antes, sin una buena idea y sin una buena base es muy difícil que nadie te haga caso, ¿no? Que nadie te siga. Pero creo que las marcas necesitan, para seguir apostando, necesitan gasolina, o sea, necesitan... Claro. Sobre todo porque si no te ven, para eso no hacía falta hacerlo tan grande, o sea... Claro, pero si es que además a veces producimos cosas, no tiene tanto que ver, no es directamente proporcional al tamaño de la producción, ¿eh? Porque ahora hemos hecho otra cosa que, es digital, es para redes sociales, con un creador que es muy grande, es un chaval que se llama El Cromas, que tiene 17 años, que lo ven, más de 10 millones de personas tienen su canal. Imaginaros, ningún canal de televisión generalista ni ninguna plataforma tiene esa audiencia, ¿eh? Fijaros. El Cromas. Claro, la marca ha alojado el contenido que hemos producido muy divertido en su canal y en 12 horas lo vio 1 millón de personas. Y es que esos números no los tiene el cine, eso no los tiene nadie. Entonces digo, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que hacer muchas cosas. Vale, un segundo. Necesito aquí parar un momento para decir una cosa, porque estamos hablando un montón de contenido. Estamos hablando de branded content. De creadores de contenido. Y de creadores de contenido. Y aquí pues hay una gente que nos patrocina este programa, que es la Madrid Content School, que la escuela de referencia del branded content. Y yo no puedo más que hacer que darle paso a la sección. Madrid Content School Connection. En la sección esta pasa una cosa, y es que cada vez que tenemos un programa ponemos un case study de los alumni de la Madrid Content School en el que nos cuentan un caso de branded content que nunca lo tenemos y no lo ponemos en directo. Pero entonces luego lo vemos siempre en Instagram y en el programa y está muy bien. Claro, aquí va a pasar una cosa que es que yo hago que me quedo así congelado. Hola, soy Santi Lardín, productor de contenidos de marca, y en Fuego Camina Conmigo he desarrollado el proyecto de On the Wheel para Cupra,
Os hago un resumen del proyecto. Una exposición, 7 artistas, 7 nacionalidades diferentes, 7 disciplinas artísticas diferentes. Un tour, se viajaba a la exposición a 10 ciudades diferentes y en todas ellas la hacían coincidir con algún evento artístico tipo el Basel en París, Arco en Madrid y en Lisboa. Después necesitamos hacer amplificación de redes, la promoción del evento en sí, para promocionar la asistencia a los eventos. ¿Cuáles han sido los retos del proyecto? Por un lado, mantener la esencia artística del proyecto para que no se diluyera y se convirtiera en una pura acción publicitaria. Y por otro lado, el presupuesto ajustado. La clave, pues encontrar buenos partners. Iniciamos el proyecto de la mano de Off Studio, el estudio que se encarga del evento de Off Barcelona, y ellos son especialistas en booking de artistas, en relacionarse, en tomar contacto con ellos y hacer un approach a los artistas de la manera adecuada. Y ellos fueron los que se encargaron de proponer los artistas adecuados, la relación con ellos y los contratos. Una vez producidas las obras, colaboramos con la productora Canadá para elaborar un manifiesto audiovisual que conviviera en esa exposición con las obras y que por tanto fuera una pequeña pieza artística también. Para amplificar el discurso en redes sociales, colaboramos con los propios artistas. Por un lado hicieron reels en el proceso de cuando estaban formando las obras y por otro lado hemos producido contenidos para poder promocionar el evento en cada ciudad para generar esa asistencia a la exposición como evento experiencial que es. Ha sido un proceso muy largo, con muchos interlocutores diferentes, acostumbrados a sus propias dinámicas, procesos, así que creo que ha sido básico el hecho de coordinarlos a todos y poder traducir lenguajes para poder mantener la idea. Al final hemos conseguido que la idea trascendiera más allá de la publicidad y que se convirtiera en una obra artística en sí mismo. Y ahora ya está, ya se ha visto. Y era una pasada. Lo habéis visto, acabáis de verlo y madre mía. Bueno, y ya está. Y ya ha acabado la sección y maravilloso. Pongo aquí otra vez la ráfaga. Madrid Content School Connection. Y podemos seguir hablando de Adoquex, ¿no? Sí. Os posicionáis, Beatriz, como una productora de contenido sostenible. ¿Qué significa eso? Además de, yo qué sé, ¿enredáis con luz natural? Mira, la sostenibilidad tiene como es un triple balance, ¿no? De social, medioambiental, económico. O sea, digo que lo intentamos. ¿Por qué? Porque es verdad que es muy difícil, hay que ser honestos también, ¿vale? O sea, más allá de que el agua no esté en botellas y tal. Mirad, yo la sostenibilidad la intenté la primera vez en 2018. A veces nos pasa que hacemos las cosas muy pronto. Y nos cuesta mucho, somos como muy los primeros haciendo cosas hasta que la gente lo entiende. Y yo la primera vez que llevé a un rodaje se me ocurrió, digo, oye, vamos a mandarle un mail a las agencias, cuando estamos rodando les decimos, como somos sostenibles no vamos a imprimir papel, ni guiones, ni stories, vamos a llevar iPads y vamos a tal y les vamos a proponer. Y al principio todas nos decían que no, lo queremos todo impreso. No, llevábamos catering estos en barquitas así de estas sostenibles, no sé qué, como reciclable y nos decían, no nos gusta. Sí, o sea, lo hicimos muy pronto. Lo dejamos de hacer y luego ya las propias compañías proveedoras también se han puesto mucho las pilas en hacer cosas más atractivas y ahora es más fácil. Pero aún así no me parece fácil, ni medir la huella, ni... o sea, hay varias empresas que hemos trabajado, ¿no? Como Crist y demás, y la experiencia es positiva, pero todavía es difícil. Y luego es difícil que se produzca en un evento en vivo, como es un rodaje, pues que todo ocurra como uno desea, ¿no? Pero bueno, sí que lo intentamos. Y tenemos el sello y todo eso, por supuesto, sí. No sé si habéis visto el documental de Jorge Ponce, el falso documental de Jorge Ponce en Prime, creo que es. Creo que sí. Que intenta hacer que la producción sea sostenible y les den el sello y tal. Y hay varios sketches que están no lo he visto, con lo voy su a ver. estilo de humor, ridiculizando un poco hasta el absurdo el hecho de las cosas que haces para conseguirlo. Sí, claro. Es muy difícil, yo soy súper honesta. Mirad, una cosa que me parece muy sostenible y que creo que es fácil de hacer es hacer la producción de proximidad, que se dice, ¿no? Cuando ves un mercado de proximidad, ostras, si nos vamos a rodar a Barcelona o rodamos en Navarra o tal, no me gusta desplazar equipos porque sí, hay que esforzarse e intentar buscar equipos locales, porque los hay. Claro. Los hay. Sí. Y tenemos mucha tendencia a ser cómodos y a llevarnos los camiones, y sobre todo en publi, ¿no? Que igual son varias semanas, es más difícil en ficción, pero en publi te llevas todo el equipo para arriba, para abajo, tal. Y dices,
Da igual que te lo paguen, no es una cuestión de presupuesto de que paguen los alojamientos traslados, es que hay equipos en los sitios y a veces trabajar en local es mucho más cómodo porque la gente entiende mejor los territorios y las localizaciones y coger gente de producción local es también es bueno y hay que ser, bueno, no sé, yo intento siempre cuando vamos a rodar a diferentes sitios contar con eso, es sostenibilidad también, ¿no? O sea, ser sostenible a Estoy nivel con la sonrisilla así puesta un poco porque hay que contar con la gente local y con esa gente que no se va a Andorra también, ¿eh? Hay que contar. Exacto. Eso también es sostenibilidad económica. La sostenibilidad económica. Pullita. Es que, bueno, ese es otro tema, ese es un tema de cañas, chicos. Sí. Nada, mirad, la pues os voy a decir pasamos. una cosa. A Greb le hice venir yo a Madrid porque quería rodar en su casa muy sostenible. No, lo que pasa es que no nos cabía. El que había que rodar no se podía hacer en una casa, había que hacerlo en un estudio. Lo próximo final, es conseguir pues, que se mude y que tribute aquí en España. Pero he prometido que dejábamos ese tema. En 2006... estamos en 2006, en 2026, madre mía. Estamos en 2026, estábamos hablando de branded content. ¿Habéis conseguido ya que todos los clientes sepan lo que es branded content o todavía tenéis que explicarlo? También ahí fuimos visionarios. Branded content ha costado muchísimo implantarlo. Primero porque como no tiene un beneficio a corto plazo para un anunciante, o sea, no es una promo, es que no es publicidad, claro. O sea, tú no vas a recoger negocio al día siguiente. Estás construyendo otra cosa. Claro. Hay que decidir cuál es el objetivo, ¿no? Puede ser imagen, puede ser reputación de marca, puede ser construcción de muchas cosas, pero es difícil que con un branded recojas. Claro, por ejemplo, con este modelo que hablamos de creadores, por lo menos pueden recoger métricas muy rápido. Pero eso no significa que automáticamente se convierta en negocio, no es que metas promo y entonces para mí no es branded, ya es publicidad. No es contenido de marca. Es que, claro, en el momento en que lanzas un mensaje publicitario y metes un call to action súper claro o lo llevas a promo, es publicidad. Pero vamos, que el branded tiene un objetivo comercial, está claro. Pero sí que cuesta. Yo pienso que no sé qué pensáis vosotros, pero a mí me parece que todavía hoy las marcas y el contenido todavía creo que se ha mejorado mucho, sobre todo en digital, obviamente y tal, pero todavía está todo poco ligado, ¿no? Todavía cuesta integrar más las estrategias, ¿no? Yo creo que cuesta mucho hacerlo y sobre todo porque las marcas están buscando resultados a corto. Exacto. Y el branded es a largo. Entonces, si el director de marketing le interesa ver los resultados pronto, está un poco difícil la cosa. Y si hablas de marcas pequeñas, pues ya es que no saben ni de lo que les estás hablando. ¿Cómo hacéis vosotros para equilibrar un poco la visión creativa con la del cliente y que las marcas os dejen hacer? ¿Cómo lo gestionáis? Porque tiene mucha parte de producción, entiendo. Mira, yo creo que hemos vivido varias etapas. Hubo una etapa cuando yo empezaba y los directores más seniors tenían una entidad creativa junto con el equipo creativo, que es que nadie les decía nada. O sea, verdaderamente lo que ellos decían se hacía. Los anunciantes lo cumplían. Esa fue una etapa muy bonita que perdí muy pronto. Esa fue una etapa que se perdió. Eso se perdió muy pronto. Luego ha habido una etapa que es como, bueno, en la que creo que el anunciante ha cogido excesivo peso y lo digo, o sea, entiendo que los directores de marketing tienen riesgos y que estamos en un mundo mucho más árido, ¿no? Que en décadas anteriores, pero jolín, es que si contratas profesionales es para que los hagas caso, no para corregir todo el rato sus creatividades y terminar en un lugar en el que no sé, a veces veo cosas que digo, ostras, es que de verdad, o sea, es difícil. Entonces, yo pienso que se ha perdido cierta identidad creativa, o sea, el peso creativo en decidir. Nosotros muchas veces tenemos poco peso si somos solo productora. Cuando estamos trabajando más con creadores, sí siento que ahora, en esta etapa, estamos empezando a recuperar ese peso creativo. ¿Por qué? Porque claro, un perfil que tiene X millones de audiencia tiene mucha autoridad para decir qué funciona y qué no funciona, porque tiene una audiencia que le responde. Y ahí el anunciante abre más los ojos y nos hace más caso que en otras ocasiones, que en otros lugares. ¿Vale? O sea, en el momento en el que nos hacen más caso creativamente y tenemos más peso creativo es con los creadores, mucho más que con directores convencionales de cine, de documental o de publicidad. Dentro de que
Depende mucho de las personas que estén detrás de cada marca y de cada proyecto. Sabéis vosotros que al final las empresas son personas y depende mucho de la valentía y del talento. Es que para mí marketing es como me decíais, también tiene que ser muy creativo. Tiene que, lo que os he explicado al principio del productor se puede aplicar también a marketing. Marketing tiene que tener talento, de respetar el talento que contrata y de hacer brillar el talento que contrata. Para mí es un poco lo mismo, es una gestión del talento que contratas. Y es que saber cuándo decir sí, cuándo decir no, y cuándo intervenir en una idea y cuándo no y por qué. Y ese es su talento. El talento también está ahí, ¿no? De ellos. Entonces, bueno, es difícil. Creo que en publicidad pues hemos tenido años de perder completamente el norte creativo y la capacidad de influir en los clientes, ¿no? Sobre todo la parte de agencia creativa, ¿no? Creo que excepto X perfiles muy top que venían de esa etapa que os explicaba al principio, estaba siendo muy difícil para las nuevas generaciones, ¿no? Destacar y tener un peso y una influencia, ¿no? Quizá por también cómo se han montado las estructuras en las agencias y a quién se le ha dado más peso. Sí. De que esa es otra conversación también. No sé si estáis de acuerdo, pero yo os doy mi opinión. Que nosotros lo hemos vivido, Leonor, de hecho, que igual te venía cliente, te pedía algo que tú sabías que no, que eso no había que, se tenía que hacer y te tocaba hacerlo. Claro. Y el creador de contenido también hemos tenido alguna experiencia de bueno, que mandaban cosas. ¿Cuál? Contadme, a ver. Yo no sé si te quieres meter en ese jardín porque yo no sé de lo que estás hablando ahora mismo. Bueno, pues marcas que venden chocolate y que la influencer de turno no quiere comer chocolate en el vídeo, cosas así. Ya. Bueno. De todas formas, yo os digo, tenéis que diferenciar bien entre un influencer, un streamer y un creador. No es lo mismo. Sí, es verdad. Y un creador. No, los influencers por ejemplo, los influencers hacen mucha publicidad. Son muy prescriptores de te voy a vender estas gafas, te voy a vender tal, y te lo dicen a cámara. Un creador... Alec, por ejemplo, no prescribe así, o sea, él dirige contenido y usa sus canales, es creador. O los streamers hacen muchos directos, por ejemplo. Claro, y por ejemplo, Alec no hace directos, o los influencers no todos hacen directos, o sea, hay como diferencias entre ellos, pero claro, sí que comparto tu idea de que hay veces que te toca un talento con muy poco talento y muchos seguidores. Sí, por supuesto, hay de todo. Hay de todo. Me gusta porque tú los llamas talento. A mí, yo hablo de profesionales porque creo que te refieres a veces también a los directores, a los fotógrafos. Sí. Pero no sé si es habitual darle desde las productoras de branded o de contenido, darle esa importancia a los profesionales. Creo que en vuestra web incluso tienen una presencia bastante destacada que en otros sitios no la tienen. Es que no sé, yo os lo digo como yo me siento. Para mí, yo tengo mucha suerte porque siempre estoy rodeada de artistas. Uh-huh. Para mí un artista es un artista 3D, o sea, hay artistas en postproducción, hay artistas fotógrafos, mi socio es artista además de productor, es fotógrafo. Por cierto, el 7, mirad, clausura su exposición Tránsito, que podéis ir a verla. Pero quiero decir que hay muchos artistas y para mí a veces tenemos ese debate, ¿en publicidad somos artistas? Pues mira, no, para mí no es el gorro de artista cuando estás trabajando con una marca, pero les aportamos mucho arte por el camino. Hay muchas profesiones artísticas implicadas, un director de arte, un director creativo, como os decía, un director o una directora, siempre en plural obviamente. Hay muchas profesiones artísticas implicadas. ¿Estamos haciendo arte? No siempre estamos haciendo arte y no somos artistas y además hay que saber ceder y trabajar en equipo con ellos. Dicho esto, oye, para mí, yo estoy rodeada de talento todo el tiempo, para mí. Claro. O sea, yo me siento totalmente rodeada de talento y eso no implica que mi talento se relaciona con ese talento y juntos hacemos un equipo para hacer algo creativamente lo más interesante posible. Todos hacemos de todo, hay proyectos de todo tipo, unos proyectos te dan unas satisfacciones, otras otra y otros ninguna. Pero no pasa nada, o sea, siempre creo que hay que cumplir, ¿no? Un proyecto tiene que tener alguna cosa, o te da dinero, o te da satisfacción creativa, o tiene una estrategia que te va a llevar a otro lugar, o sea, o es estratégico o es creativo o es lucrativo, pero algo tiene que tener para hacer ese proyecto. Si no tiene ninguna de esas cosas, es mejor no hacer el proyecto. Eso sin duda. Y hablando de talento, fatal ligado esto. No te estoy siguiendo. Tenemos una sección en todos los programas que se llama El Melón del Mes.
que yo creo que es hora de meterla, ¿no? ¿Le pongo el sonidito? ¿Quieres que le dé? Bueno. A ver. El melón del mes. Hombre, con este sonidazo, ¿cómo lo vamos a poner? Eso, cada mes traemos como una noticia, cada mes y cuando nos da la gana, una noticia que ha sido relevante estos días y la comentamos un poco, ¿no? Uh-huh. Y decir hablando de talento, porque yo no sé si esto es talento, creo que no, pero la noticia que hemos traído es la publi que ha hecho Ryanair con la pelea que ha tenido con Elon Musk en Twitter. No sé si has... Ay, no lo he visto. Por eso te decía que iba a haber aquí un problema porque yo tampoco lo he visto. O sea, Leonor, sinceramente. Pues ponlo. Tú has súper relevante. Tú has puesto esta noticia aquí y yo te he dicho vamos con ello, pero la verdad es que no lo he visto. Bueno, entonces si quieres cuéntanoslo. Así en resumen, Elon Musk, creo que lo voy a contar bien, pero Elon Musk le dijo el señor que aparece en los papeles de Epstein, Elon Musk, sí, solo por el Elon Musk que todos conocemos, vale. Le dijo tuiteó algo como de que Ryanair tenía que tener Starlink en los aviones, ¿no? Uh-huh. Y el CEO de Ryanair... ¿Tenía que tener qué? No te he oído. ¿Tenía que tener? Starlink, lo de la conexión esta satelital de red. Vale. Sí. El CEO de Ryanair como que contestó diciendo que la gente no se iba a gastar dinero en su wifi viajando en Ryanair y al final le llamaron, creo que fue Elon Musk el que le llamó idiota al CEO de Ryanair y Ryanair pues hizo una publicidad en Twitter diciendo que para todos los idiotas de Twitter lanzaba una promoción de vuelos a 16 libras. ¿A dónde? ¿Algún sitio en concreto? No, creo que en general. O sea, a mí me parece un buen contenido. Bueno, es que aprovechar la actualidad y personajes de actualidad para generar campañas, yo creo que es lo más ingenioso que se puede hacer. Tienes que ser muy hábil, muy rápido y muy acertado y hacerlo en el momento, claro. Pero sí, o sea, a mí esas cosas me parecen... Lo que pasa es que Ryanair raya mucho Sí, o sea, se pasa de la línea. Muchas veces se cree el graciosito que da en el clavo, pero luego, luego la caga. Creo que Elon Musk también amenazó con comprar Ryanair o algo así. y poner un CEO que se llamara es lo normal. No sé si es una verdad. Eso me parece brutal. No, mira, de verdad. Es que ahí hay una serie ya, no lo creéis, o sea, es que ya es como a Ryan, ¿no? Siguiendo a Ryan, que de repente le llaman para dirigir. No sé, yo es que todos estos personajes son en sí, ya son personajes, o sea, no sé qué deciros. Yo creo que todo eso da siempre pie, o sea, estamos en un mundo tan caótico, ¿no? Tan caricaturizado realmente en la realidad, que es fácil para nosotros, para vosotros, ya generar cosas totalmente ingeniosas, porque es que la realidad supera la ficción. Estamos en ese momento en el que si dijéramos que eso es una broma, dirías, no, hombre, no te pases, te has pasado de frenada escribiendo eso, es súper irreal. No, es que es peor en la realidad. Es todavía más raro y todavía más ridículo, ¿no? De lo que lo es. O sea, no sé. Claro, es mi opinión, pero sí que... Es la estrategia Trump llevada a las creatividades. La notoriedad por la notoriedad. Total. Claro, pero si solo hubiera uno, pero es que hay tantos. Claro. Sí, el problema es que ahora parece que si no lo haces... bueno, eres un flojo, ¿sabes? Me refiero que si no te metes a hacerlo a ese nivel, no destacas. Fijaros, yo la primera vez que me di cuenta, no sé, luego me quedé muy sorprendida. Estábamos en clase hablando, pasó esto, yo doy clases los viernes normalmente y tal, llevo haciendo esas clases de branded como 4 o 5 años, y pasó lo de Shakira y Piqué, ¿vale? Entonces ella mencionó lo del Twingo, lo de Casio y todo esto, y yo en clase muy inocentemente, debo deciros, les dije, oye, han mencionado unas marcas estos dos, menuda historia y tal, ¿creéis que va a pasar algo? Bueno, pues digo, vamos a investigarlo, para la semana que viene lo hablamos, vamos a fijarnos, yo en plan les dije, vamos a fijarnos si pasa algo, pero un poco inocente por mi parte, porque claro, se montó una y salieron campañas y de todo, tal, y yo claro, cuando volví a clase la semana siguiente digo, o sea, no me puedo creer, o sea, realmente para mí fue como el primer caso en el que dieron un pie muy claro a las marcas a entrar al trapo en una historia real de actualidad, sea del corazón o sea lo que sea, ¿no? Pero yo no me esperaba, por ejemplo, en ese caso, tal reacción, ¿no? De una cosa tan
anecdótica, como una pelea de una pareja que se separa, que hacen unos comentarios así y tal. Y me pregunto hasta qué punto a veces es tan inocente, ¿no? Por parte ya de... Cuando ya está tan manida la estrategia, ¿no?, de marketing, me pregunto hasta qué punto es inocente por su parte esas menciones tan expresas a marcas, o están buscando patrocinadores o qué están buscando, ¿no? Porque... El real time. O si no hay un hashtag ad que no se ha puesto en su momento. Publicidad. Sí, o sea, sí, no sé, la verdad. Y desde luego yo creo que estos personajes que habéis mencionado previos, tanto políticos como empresarios, ostras, es que esos sí que son totalmente, antes que nada son estrategas. Sí. Entonces, bueno, vosotros lo sabéis, la creatividad, igual que es muy importante la producción, es muy importante la estrategia. Entonces, sí, 100%. Sí. Pero yo quiero saber tu opinión, Leonor, pero antes voy a decir todo lo que haga el jefe de Ryanair, que no sea hacer los puñeteros asientos con un poco más de espacio para mis piernas, me va a valer mal. Vas a ir lleno de piel. Tío, yo es que tengo sentimientos encontrados, porque por una parte me parece como un cara dura, ¿sabes? Como que me cae mal, la marca me cae mal, pero por otro lado como que me gusta que una marca sea capaz de ser tan descarada, ¿sabes? Sí. Entonces, no sé muy bien. Sé, y te digo una cosa, Leonor, no sé qué piensas, me has dado una idea de, a veces cuando la gente es tan bestia o antipática, tiene que ser muy talentosa para poder permitírselo. Entonces yo os pregunto, ¿creéis que tiene que ser un muy buen producto a veces para soportar una creatividad muy disruptiva o no? Claro, y es disruptiva me refiero a borde o sea, es decir, oye, yo te puedo permitir a ti que te comportes así si tu producto y tu marca sois muy relevantes o sois muy guays, porque si sois tal, ya es lo que faltaba, ¿no? Claro, porque juegan al precio, entonces tú lo vas a coger por precio, luego ya la marca te hace gracia, y también eso yo creo que te ayuda a asociarla con precio barato, ¿no? Porque dices, son tan bordes porque les da igual, vamos a comprar sí o sí Ryanair porque es muy barato. Claro, yo creo que no tienen un buen producto, realmente. Claro, es como tienen en las rebajas, el producto más barato. Te lo recuerdan todo el tiempo lo barato que ha sido. Claro, ¿no? como en las rebajas cuando todo el está rato todo recordándotela. Sí. Yo me acuerdo de viajar en Ryanair con mi hija bebé y de repente me dijeron que llevaba un bolso de más, no sé qué, y me encontré con la situación de que no podía dejar el bebé para... O sea, fue súper absurdo, como para poder recuperar, o sea, para hacer lo que me estaban pidiendo. Y les dije, ¿alguien me puede sujetar el bebé? Me dijeron, no, es que nosotros no podemos ayudar a los pasajeros. Y dije, ¿qué hago? ¿Dejo el bebé en el suelo? Os lo juro. No, increíble. Por lo menos no te dijeron, son 50 euros. Claro. No, es que estaba intentando resolverlo en ese momento. Claro, son consistentes luego para su marca. Son bordes. Imprimirte el billete 30, sujetarte el bebé 50. Es la tarifa, lo ve aquí usted, señora. Bueno, vamos a cerrar aquí la sección, le pongo la ráfaga y así seguimos. El melón del mes. Y vamos a relajar, bueno, aunque estamos yo creo que bastante relajados en este punto, pero vamos a hacer te voy a proponer un pequeño juego, Beatriz, que es, bueno... complicado, ¿eh? Sí, bueno, complicado tampoco, yo qué sé. Siendo profesora de branding me parece que no va a ser tan complicado. Ostras, qué presión. No. Te vamos a decir 5 branded content, ¿vale? Y nos gustaría que los ordenaras del 5 al 1. ¿Cuáles crees que son mejores? ¿Vale? Entonces, yo doy, sin decir un número, para no condicionar, voy a decirlos seguidos. Uno, bueno, mira, ya he dicho un número. Es que no puedo cumplir mi palabra, nada. Barbie, la película de Mattel con Warner que se convirtió en fenómeno cultural. Simulacro, que es el podcast de ficción de turismo de Canarias que se llevó el premio Ondas Globales del podcast al mejor branded podcast, con Alberto San Juan. Red Bull Stratos, que es la retransmisión del salto de Félix Baumgartner, salto de 39 kilómetros en caída libre. La guía Michelin, que sería Michelin, guía creada por el señor Michelin en 1900 para fomentar viajes por carretera. Y Orgullo de Pueblo, que es la acción con la que JB lleva el orgullo LGTBIQ+ a los pueblos pequeños. Que son todas buenísimas, claro, es que son todas buenísimas. Malas no son, claro, no vamos a decir aquí, esta que es malilla. A ver, yo a Barbie le tengo mucho cariño, me parece un caso increíble. O sea, ese sí me parece un guión escrito desde marketing total, con un brief, con la crisis de reputación encima de la mesa, generaciones y sus insights, y bien contadas los insights de cada generación que se relaciona con el producto.
Desde la que tiene el conflicto, que es la Z, hasta la X, que es la que adora el producto, y lo resuelven por ahí. Ese es maestro. Yeah. Muy bien empaquetada, muy bien producida, muy bien elegido todo el talento, desde la directora hasta... O sea, para mí es un caso súper maestro. Yo lo cuento en clase, ese caso, por ejemplo. Os habéis dado en el clavo, pero lo conté la semana pasada, o hace 2. Y ese para mí sería el 1 reciente, pero el 1 mítico es Red Bull Stratos, la verdad. Yeah. Porque o sea, Red Bull es que Red Bull es una productora de contenidos con un canal de YouTube, por cierto, muy fuerte desde siempre, con varios millones, no sé si tienen 7 o 10 millones, o tendrán ya más, no lo sé, pero vamos. Quizá pondría por orden, pondría Red Bull el primero, pondría... Claro, es que la guía Michelin, es que la guía Michelin es una burrada. Es una burrada, porque es un contenido que deriva en eventos, deriva en experiencias, deriva en una guía, o sea, es que es un 360. Quizá el 360 para mí uno sería guía Michelin, sin duda. ¿Cuál más me habéis dicho? Simulacro y Orgullo de Pueblo. Simulacro. Y Orgullo de Pueblo también está muy bien. Es que están muy bien todas. Y Simulacro también. A ver, aquí yo creo que pero para mí esas 2 serían las últimas. La mayor dificultad creo que es que cada una es de un padre y una madre, me refiero. Claro, exacto. No son... Sí, pues para mí son todas uno, cada uno en su parte. No, es que es verdad, porque no es fácil. O sea, una es más una peli, o sea, cada una tiene un formato. Además, habéis elegido cosas que tienen formatos diferentes. Son muy top, son todas muy top, la verdad. Me gustan mucho todas. Entre las top, ¿nos ha faltado alguna que sea para ti pues el mejor branded content que se ha hecho? Uno que pongas así de referencia, además de Barbie. Pues os voy a decir uno que me encanta, que es quizá el primer branded content que se recuerda o que yo recuerdo. Y yo lo pongo en clase también, os lo digo, porque me encanta como revival y como... Yo no les pongo las cosas de ahora, que se las vean ellos, o sea, les pongo como... Claro, porque Dios me voy a poner lo de ahora, miradlo vosotros, yo les digo, mirad vosotros. Yo les pongo una cosa que me gusta mucho, que son los cortometrajes de BMW, de Haier, que son brutales. Y además eran muy macarras y ahora no se podrían hacer así nunca, porque tienen ahora ya toques de contenido, que la curación del contenido ahora es mucho más delicada, ya no se podría hacer. Pero a mí esos cortos me gustan mucho, eran grandes producciones. Es increíble que una marca se invirtiera en 2001, creo que fue, hace millones de años, 25 años, invirtiera esa cantidad de dinero en hacer unos cortometrajes de acción tan increíbles, con un producto en escena tan increíble. Y me gustan mucho el caso porque tardó muchos años en volverse a hacer de ese nivel de inversión y que una marca creyera tanto en eso, ¿no? Entonces, para mí ese es el caso mítico que da pie a, no sé si al término de branded content, pero sí como un poco de, una marca produciendo cine, con directores de cine, con actrices, con celebrities, con actores, tal, o sea, me parece muy chulo el caso. En audiovisual, luego... Es que tuvimos una sección hace unas cuantas temporadas que hablábamos sobre algunas piezas de branded y encontramos uno, igual voy a decir una fecha, igual está mal, pero por 1920, de una marca creo recordar, de harinas que hacía libros de recetas de cocina. Increíble, claro. No, seguro que habrá muchísimos casos, pero no están... No obedecen a una estrategia, sino quizá alguien que tuvo una visión de generar experiencias de marca. Yo creo que siempre se han hecho, ¿no? Pero quizá las marcas se han hecho más conscientes de que aportando experiencias, por ejemplo, fijaros todos los alcoholes, todas las bebidas, ¿no? Todo lo que han generado de activaciones y de contenido llenos de, muchas experiencias llenas de con mucho contenido, ¿no? Eso también es branded, quiero decir, que es lo que decís, no todo es audiovisual. Sí, también porque han tenido que sortear las prohibiciones publicitarias y hacer las cosas como los alcoholes, podían. Efectivamente, ellos han sido, de la limitación surge la creatividad y la estrategia alternativa, sí, sin duda, los alcoholes han sido pioneros por ese motivo, sí. Y una cosa, estábamos hablando de Red Bull, que has dicho, es que ellos ahora tienen una productora de contenido increíble, tal cual, que es verdad, pero ahora mismo, ¿qué son más? O sea, ¿puede ser que se haya convertido el producto Red Bull en el branded content de la productora de contenidos? ¿Puede ser que no te he oído bien? Que el propio Red Bull, el producto, sea ahora el branded content y que el producto real sea lo demás. Es una muy buena pregunta, la verdad. Mira, yo creo que en esta etapa, como la generación Z bebe tan poco alcohol y bebe tanta bebida energética,
pues creo que han vendido mucho en esta etapa, pero sí que creo que venían de esa situación que tú comentas, en la que quizás les canibalizó su propio contenido por encima de... Puede ser, es una buena reflexión la que haces, sí. Seguramente no hice un poco, pero mi cabeza funciona así, lo siento. No, pero ahí formó parte para mí de la estrategia que tuvieron de, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con ellos, con Gref y tal, de hacer más accesible, se fueron demasiado al deportista de élite, demasiado a lo inaccesible, a cosas imposibles que nadie puede hacer, y cuando la gente le planteas cosas que ellos no pueden hacer, desaparece la identificación y quizás es más complicado. Y creo que han bajado muy a tierra, que el Red Bull tiene energía para hacer muchas cosas como jugar a videojuegos, como irte en bici, como no sé qué. Y creo que han acertado en volver a aterrizar más, ir más al consumidor o colocarlo más en el centro y no tan desplazado hacia cosas muy, muy icónicas, pero quizá no tan accesibles para el público, ¿no? Es mi opinión, ¿eh? Esto es muy personal, pero siento que es así. Pero sí, tienes razón, puede pasar. En su caso, desde luego, puede ser, sí. No sé muy bien cómo vamos de hora. Igual nos vamos acercando al final. La última... A ver, venga. Porque yo no me puedo ir sin preguntarte, porque es algo que he visto que participaste, que es el How It's Made de Discovery Max, que es algo que yo me he papado como si fueran pipas, absolutamente. ¿Y qué hacías allí? Y la pregunta de, ¿se vendía el espacio de las marcas? Era branded content. Era branded content, sí. Sí. Pues mirad, ese fue un caso que hice desde... Ahí no estaba todavía, no tenía mi productora, ahí estaba en una agencia digital muy mítica, de la que salió muchísimo talento, que se llamaba Social Noise. Ah, claro. Sí, claro. Que no sé si conocéis. Y ahí pues... Claro, bueno, pero ahí hicimos varios casos de branded muy chulos. Entre ellos, yo tenía una ex compañera que era la sales de Discovery y ella, fijaros cómo fue ese caso, tenía ese proyecto, tenía varias marcas y la posibilidad de adaptar el formato a España, partió de la cadena. Ellos tenían sus acuerdos con esas marcas para producir y adaptar ese formato y habían llamado a varias productoras de contenido puros, o sea, productoras que no tenían nada que ver con publicidad, que producían formatos, ¿vale? Y como yo tenía esa relación, pues es verdad que confió y me conocía como productora y dijo, venga, pues te voy a llamar con tu actual equipo, con la agencia y tal. Claro, ¿qué ocurrió? Que como había mucho talento in-house, muy buenos creadores, muy buenos creativos y un equipo que sabía mucho de marcas, claro, barrimos muy bien, o sea, hicimos un proyecto en el que la marca estaba en el centro, no desplazada de dame el dinero que voy a hacer este proyecto y la marca. Entonces, fue un proyecto difícil de branded content en el sentido de que había tres patas que eran una cadena de televisión que tampoco tenía mucho interés en las marcas, que es muy contenido y tiene una línea editorial muy fuerte de cómo funciona Discovery, que sus guiones son muy de sorpresa. Pero ¿qué pasaría si en vez de 2 kilos pusiéramos 10 kilos? O sea, ellos juegan mucho al plot point de, o sea, a jugar con la sorpresa, la curiosidad de los datos. Claro, las marcas nos encontramos que hablar de cómo están hechos, nos encontramos con secretos industriales, estamos entrando en la cocina hasta el fondo. ¿Qué pasó? Que de marketing terminamos con los CEOs casi, porque era un contenido en el que introducirlo con honestidad implicaba entrar hasta la cocina de la marca y ellos no están acostumbrados a eso. Entonces fue difícil, ¿eh? Este es un caso de branded de los más difíciles que yo he producido porque los workflows que tuvimos que montar fueron específicos para ese proyecto en el que había aprobaciones de cadena, de marca, de agencia, y la productora, éramos agencia productora, yo en Social dirigía la productora y el departamento, ¿no?, de contenidos de marca y tal en ese momento. Entonces fue difícil, ¿eh?, porque el propio productor ejecutivo de la cadena se enfadaba de, pero ¿por qué las marcas, al pagar el formato, querían intervenir a nivel publicitario que están acostumbradas? Y la cadena le costaba admitir que ellos tuvieran tanta implicación. Pero eran momentos muy incipientes de branded también. Este formato lo hicimos hace 1000 años. O sea, vamos, un montón. No sé qué año sería, pero igual 2012 o 2014 o yo qué sé, algo así. Qué guay. Entonces, sí, pues es un caso de branded total, ¿eh? De verdad. Pero... Un caso de estudio. Pero acabamos, sí, es que además os puedo contar 1000 cosas. Otro día con una cerveza os cuento más cosas. Sí, total, la segunda parte. Leonor, va, cierra las verdades y mentiras. Hay que resolver las verdades y mentiras. Apuesta.
O sea, ojalá fuera verdad, pero yo creo que es mentira la del videoclip de Michael Jackson. ¿En serio? Correcto. ¿Y tú? Sí, yo creo que también. Sí, es que soy muy fan de Michael Jackson, pero eso me ha ocurrido porque es verdad que estamos en contacto ahora con uno de los directores de sus videoclips, americano. Joder. Es un super senior increíble, maravilloso. Y él sí, él no es que ha participado, es que ha dirigido algunos videoclips de Michael Jackson. Pero hay trampa. Pero no, yo no he participado. Hubiera sido hasta extra, hubiera sido cualquier cosa en los videoclips, pero no. Hay trampa en lo de acertar porque, claro, has cambiado las dos verdades y has dejado la mentira. Claro, lo Entonces, siento, pero es que no lo sabe la audiencia, bueno. No lo digas. No, ¿qué pasa? No, la gente no pasa nada. Normalmente hacemos aquí un minuto de co-crear el título del programa, te lo vamos a evitar, ya nos lo quedamos nosotros esta parte para la próxima, para ponerlo nosotros fuera de emisión. Y nada. Lo decís, ¿vale? Ya me lo diréis cuál es el título, que es muy importante el título. Lo podemos copiar fuera. Millones de gracias por haber pasado el rato con nosotros. Sabemos que te tienes que ir rapidísimo, así que a la gente que nos escucha dentro de 3 semanas volvemos y adiós. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, pero si te pica la curiosidad, Con C de Copy es una producción de Opio y Rano, creado y presentado por Dey Arroyo y Leonor Muñoz. El responsable del sonido es Adrián Fernández y la voz que estáis escuchando es la de Claudio Serrano. Y todo esto gracias a la confianza de la Madrid Content School. Que no se os olvide. Hasta dentro de 3 semanas.